Hola, buenas tardes, alumnos. Bienvenidos a la primera sesión que tenemos del diplomado. Es un gusto para nosotros iniciar con la primera clase del diplomado con el doctor Helio Masferrer, fundador de este diplomado. Él es doctor de antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es nivel 2 de CONACYT, además de ser profesor emérito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia por el INAH. Uno de los detalles, es muy extenso su currículo, lo voy a ir resumiendo un poco, pero que es importante que ustedes lo tengan presente. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Rosario y también hizo una especialización de Antropología de las Religiones por la Universidad Pontificia Católica de Perú. También hizo una maestría en la escuela, es maestro de Antropología Social por la Universidad Iberoamericana de México. Sus líneas de investigaciones son muy vastas, entre las que destacan es la comprensión de los sistemas religiosos contemporáneos, que es el modelo teórico que este diplomado retomamos como un eje principal. Ya hemos discutido que es uno de tantos modelos, pero que ven desde un enfoque latinoamericano. También otra de sus líneas que es conocida es trabajar los totonacos de la Sierra Norte de Puebla con una perspectiva sistémica. En ese contexto, pues tiene una serie de publicaciones de las que destacan y también ha sido fundador de la Revista Académica para el Estudio de las Religiones. También ha hecho diferentes congresos. Actualmente es el coordinador junto con el doctor Rolando Macías del Boletín de Historia y Antropología de las Religiones, que se emite cada semana. Y bueno, sin más por el momento, alguna de sus obras que son muy vastas, diré la última, ¿no? El de Religión, Política y Metodologías, aportes al estudio de los sistemas religiosos. Su bibliografía podemos resumirla en días y días porque es muy interesante todo el trabajo que él ha elaborado. Y sin más preámbulos, y no quitarle el tiempo, le damos la bienvenida al doctor Masferrer. Bueno, muchas gracias, Elizabeth, y muchas gracias, Jesús, por el apoyo para dar esta conferencia. La primera cuestión que voy a pasar la primera cuestión que nosotros estamos haciendo es tratar de trabajar la cuestión desde la perspectiva de la antropología de las religiones. Existen un conjunto de otros modelos que los pueden ser interesantes, pero nosotros partimos de tratar de construir una antropología desde el sur. ¿Qué quiero decir con esto? Hablar de campo religioso confrontado con campo político, un poco criticando las posiciones de Pierre Bourdieu, nos parece que es una definición insuficiente porque maneja una categoría demasiado agregada para poder hacer un análisis pormenorizado. Nosotros, como antropólogos de las religiones, partimos y rescatamos lo que puede ser la práctica etnográfica, o sea, la posibilidad de estudiar en profundidad un sistema religioso específico. Para nosotros, un sistema religioso concreto es un conjunto de aspectos simbólicos, rituales, etcétera, ya vamos a ver la definición, que comparte un grupo social específico. En esta perspectiva nos parece más útil retomar el concepto de campo social que planteara Kurt Lewin y que es el concepto que
retoma, aunque no lo cita, Bourdieu cuando habla del concepto de campo en las ciencias sociales. Entonces, lo interesante del concepto de campo en Kurt Lewin es que está construido desde la perspectiva de la psicología social, es justamente la escisión de y la posibilidad de que existan innumerables campos. Entonces, esta diversidad de campos planteada por Lewin nos permite escindir el objeto de estudio en espacios susceptibles de ser investigados en forma concreta por un investigador y no comenzar con categorías demasiado agregadas, como decía al principio, que en muchos casos corremos el peligro de hacer construcciones ideológicas. Nosotros, el otro problema que hay con la antropología de las religiones es que es un tema, lo religioso es un tema muy complejo porque está referido íntimamente con las cuestiones ideológicas, filosóficas, existenciales, etcétera, que en muchos casos involucran, por supuesto, no solo a la sociedad o al grupo social que estamos investigando, sino al propio investigador en el asunto. Entonces, no tenemos, no estamos fuera del asunto. La antropología, la cuestión religiosa fue un tema fundante en la antropología, ¿no es cierto? Si pensamos en lo que sería el fundador de la antropología científica, Bronislaw Malinowski, él introduce el estudio de lo religioso desde el principio. O sea, nosotros, mientras que para otras disciplinas como la sociología, que comienza con la sociología de las religiones en forma muy tardía, la antropología se inicia trabajando lo religioso como parte, o sea, como un hecho, y en eso tomo los conceptos de Marcel Mauss, de hecho social total, ¿no es cierto? O sea, los antropólogos estudiamos hechos sociales totales y no estamos al margen de lo religioso. Podemos hacer antropología económica, política, ecología cultural, etcétera, distintas especialidades que hay en la antropología, pero nunca podemos dejar de ver también los otros aspectos concomitantes a la temática central que nosotros queremos trabajar. Entonces, prácticamente es clave en el desarrollo de la disciplina. El movimiento que hay es que los antropólogos que en un momento dado estudiábamos a los otros, estudiábamos otras culturas distintas de la nuestra, etcétera, hoy en día nos hemos movido hacia las sociedades complejas y esto, por supuesto, implica estudiar nuestra propia sociedad. Entonces, los problemas son parecidos, pero evidentemente son diferentes y el desafío es más complicado. Entonces, uno de los problemas que tenemos es construir una definición de religión que esté al margen de lo religioso. Por ejemplo, hay definiciones de lo religioso que parten de concepciones fenomenológicas, pero las concepciones fenomenológicas, el punto de partida es la existencia de Dios, y no de cualquier Dios, en muchos casos el Dios cristiano. Entonces, uno de los problemas que tenemos es el etnocentrismo, o sea, poder construir categorías que no sean a partir de nuestra visión del mundo, sino que tratar de construir definiciones objetivas. En esta perspectiva nos parece interesante utilizar la definición de Clifford Geertz, que
plantea que la religión es un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres, formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único. En definitiva, esta definición de Clifford Geertz nos introduce y nos parece útil para comenzar a trabajar en la religión, y particularmente esta última parte que reviste a estas concepciones de un orden general de existencia, de una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único. O sea, ¿a qué me refiero en esto? Muchas veces, siempre doy este ejemplo, una persona se va a operar, sus parientes cercanos están preocupados y es probable que alguien se ponga a hacer oraciones, etcétera, para que salga bien la operación, ¿no? La persona sale bien de la operación y es probable que alguno de los familiares diga: la Virgen lo protegió y lo salvó y está vivo gracias a la Virgen, y vamos a hacer una peregrinación a la Virgen de Guadalupe, de Luján, la que fuere. Entonces, cuando se emite ese tipo de juicios, si partimos de una concepción racional, se podría decirle: bueno, oiga, pero esta persona fue operada por un cirujano que tiene un posgrado en esa especialidad, un equipo, anestesiólogos, enfermeras, los que limpian el quirófano para que esté estéril, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para esta persona fue la Virgen quien lo salvó, y va a hacer una peregrinación al Tepeyac para con estos fines. También puede haber otra definición de religión que está basada en absolutos, que es a mí me pareció interesante. En el caso de México hubo maestros en los años 30 del siglo pasado, en la época de la educación socialista, que ponían imágenes de Carlos Marx u otros líderes del movimiento del socialismo científico en las iglesias, y hubo casos de gente que le atribuía a estas imágenes que estaban en este contexto del templo, o sea, milagros, etcétera. O sea, también en algunos casos hay esquemas de obediencia, y en esa perspectiva también consideramos religión a nivel operativo a todo sistema conceptual, mítico, simbólico y ritual que se plantea en términos de verdades absolutas, operando sin necesidad de verificación, o que si la reclama es en realidad un proceso de verificación que se verifica a sí mismo, o sea, un esquema tautológico en filosofía. Entonces, en esta perspectiva, nosotros nos parece interesante incluir en algunos casos como religiones sociales o religiones políticas el culto a determinados personajes políticos. Siempre entiendo que lo que estoy mostrando es polémico, pero por supuesto, cuando uno ve en Cuba el culto que hay a la figura de Fidel Castro, o en el caso de la República Popular de Corea, o mejor conocida como Corea del Norte, el culto que hay a Kim Il-sung, el fundador
de la República Popular, y el abuelo del que está ahora, y el padre y el abuelo, o sea, que se configuran como dinastías políticas y configuran la idea Suché, etcétera, al margen de su posición política, etcétera. No dejamos de tener la tentación de trabajar esto como sistemas religiosos, o si no son religiosos, pero que podemos decir que nos brinda una estrategia interesante para investigar el asunto, el culto a estos líderes que aparecen como héroes culturales, héroes políticos, héroes fundadores de proyectos, propuestas, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos parece interesante. Pero volviendo al asunto, ¿por qué nosotros hablamos de sistemas religiosos y no religión? Quizá les pueda llamar la atención porque estamos en un posgrado de antropología, en un diplomado de antropología e historia de las religiones, y entonces les vamos a decir que no necesariamente estamos manejando religiones. ¿Por qué? Porque el término religiones, en muchos casos, como señalara en algún momento Max Weber, está referido a lo que son grandes tradiciones religiosas: el judaísmo, el catolicismo, el cristianismo en general, el protestantismo, el budismo, etcétera. Pero justamente esa propuesta, que es muy respetable, es más útil quizá para un curso de filosofía de las religiones o de historia de las religiones, hasta cierto punto. Van a ver luego por qué. Pero en definitiva, a nosotros como antropólogos, lo que nos interesa es, o sea, el antropólogo, en nuestro oficio, es una relación directa con los sujetos que voy a investigar. Entonces, evidentemente es imposible que yo estudie a todos los católicos, ¿no? A veces hay colegas que hablan del campo católico, el campo protestante, etcétera. Y qué bueno que pueden hablar de todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, como el campo católico, ¿cuál? ¿No? De México, de Argentina, de El Salvador, y cómo hizo este colega para estudiar N millones de personas que dicen que son católicos en México, en Argentina, en El Salvador, etcétera. O sea, en realidad la tendencia que hay es que terminan hablando de, en realidad terminan hablando de los líderes, de ciertas cabezas que les parece que son representativos. Ahora, en el caso hay sobre la participación de los evangélicos en política, por ejemplo, se cita lo que dice Edir Macedo, el líder de la IUR, de la Iglesia Universal del Reino de Dios, para sufrir en Brasil, ¿no es cierto? O Everaldo, un líder el que bautizó a Bolsonaro, por cierto, en el Jordán, y le agregó el nombre Mesías a Jair Bolsonaro, ¿no? Pero la pregunta es, estos personajes representan a todos los no católicos, cristianos, evangélicos de Brasil. Bueno, evidentemente pueden ser líderes de tendencias importantes dentro del mundo no católico, pero es muy probable que, teniendo en cuenta la gran diversidad cultural que hay en Brasil, no representen
a todo el mundo cristiano, creyente, etcétera, como se puede llamar. Entonces, nosotros nos parece muy arriesgado y muy poco serio hacer estas generalizaciones que pueden ser útiles en un momento dado con determinados fines estadísticos, ¿no es cierto? O sea, se puede decir hay 17 millones de evangélicos en tal país, etcétera. Ok, pero porque los otros dicen que son católicos, pero para ser serios, yo no puedo decir que todos los católicos que hay en México piensan igual o tienen el mismo sistema simbólico, ¿no? Entonces, en esta, como el problema que yo tengo es realmente hablar de lo que es concreto. Y además muchas veces se soslaya la cifra real, ¿no es cierto? Para dar un dato, por el sistema jurídico mexicano, en México hay registradas en la Secretaría de Gobernación alrededor de 9.700 asociaciones religiosas que son figuras jurídicas, pero en realidad muchas de esas asociaciones religiosas registradas son derivadas de otros. En concreto, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tiene alrededor de 3.700 asociaciones religiosas registradas, o sea, tiene dada de alta diócesis, prelaturas, arquidiócesis, órdenes y congregaciones religiosas. Por ejemplo, los franciscanos, hay varias provincias franciscanas, cada provincia tiene su propia personería jurídica para poder manejar recursos y todo esto, pero además están los seminarios, etcétera. Entonces, más o menos un tercio de estos son derivadas de la Iglesia, de distintas expresiones de la Iglesia Católica Romana. Y en el mundo, podríamos decir, cristiano, no católico, etcétera, hay también distintas formas de registro vinculadas con la teología de cada quien. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen solo 2 registros, los mormones tienen uno solo, pero los bautistas tienen más de 1.000 registros, ¿no? O sea, por su propia estructura organizativa, etcétera. Entonces, lo que hay que entender es que hay una gran diversidad de expresiones religiosas y también va a haber, en el caso mexicano, y eso se da en todas partes, grupos que no se quieren identificar como una religión, porque el término religión tiene determinadas connotaciones y se dan de altas como asociaciones civiles u otras formas de personalidad jurídica o simplemente como agrupaciones religiosas y operan de esta manera. Entonces, debemos entender que el asunto es más complicado. En esa perspectiva, para tratar de entonces ir definiendo qué es lo que nosotros podemos estudiar realmente, de a de veras, como solemos decir, en realidad lo que nosotros estudiamos son sistemas religiosos. Un sistema religioso es un sistema mítico, ritual, simbólico, relativamente consistente, desarrollado por un conjunto de especialistas religiosos, articulado o participando de un sistema cultural o subcultural específico. Consideramos clave el papel del ritual, puesto que es mediante la participación en los sistemas rituales que se internalizan los sistemas religiosos y partiendo de estos se articulan en los sistemas míticos y simbólicos. La endoculturación religiosa se inicia desde el nacimiento de los niños, o incluso antes de nacer, ¿no es cierto? Entonces, en realidad esto es lo que nosotros podemos estudiar. O sea, es mediante el ritual o los rituales o las ceremonias como sistemas rituales que en términos operativos
que se produce la endoculturación religiosa de las personas. Entonces, ahí este instrumento nos permite dar cuenta de la diversidad religiosa que hay en un país. O sea, por ejemplo, habrá, cuando en esa perspectiva nosotros no estamos muy de acuerdo de hablar de religión popular, catolicismo popular, etcétera, porque en definitiva lo que existe es una diversidad de tradiciones religiosas. Algunas están formalizadas y otras no necesariamente están formalizadas, pero realmente existen, ¿no es cierto? Si pensamos en el catolicismo que hay en Jujuy, en Argentina, o en Chiapas, en México, evidentemente en estos espacios va a haber un fuerte peso de las tradiciones indígenas y también de las tradiciones coloniales, del catolicismo colonial que traen los europeos. Eso es un tipo de catolicismo, pero si pensamos en la colectividad libanesa que vive en México o incluso en Argentina, ellos traen también sus formas de catolicismo oriental, si bien están vinculados al Papa, en el caso, por ejemplo, maronitas, grecomelquitas, etcétera, traen su propia tradición de catolicismo oriental, pero que no es lo mismo que los católicos de rito latino que hay a otro nivel, ¿no es cierto? Y de alguna manera conscientes de estas diferencias y de estas dificultades, es que, por ejemplo, la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II decidió dividir o reconocer las expresiones nacionales y locales, ¿no es cierto? O sea, en definitiva, planteó que la revelación debe hacerse en los términos de la cultura de cada pueblo, abandonó el latín y comenzó a utilizar las lenguas locales, en algunos casos las lenguas nacionales, ¿no es cierto? El castellano, el italiano, el inglés, lo que fuere, y también las lenguas de los pueblos originarios. Y esto dio lugar a cuestiones interesantes, porque entonces, ¿cómo traducir los rituales a estas propuestas culturales? Y entonces el desafío es entender, en esa perspectiva no es útil hablar de un catolicismo popular. Nosotros lo usamos a veces, por supuesto, cuando queremos explicarle a alguien que no es especialista en el asunto un poco de qué se trata. Pero en definitiva, todas las religiones, todas las propuestas religiosas son sincréticas. Entonces el concepto sincretismo o popular es de vuelta, es un concepto demasiado incluyente, es un concepto descriptivo que no entra a las cuestiones simbólicas profundas de cada sistema. Y además corremos el riesgo de englobar en este término de lo popular a un conjunto de categorías muy diversas, ¿no es cierto? Entonces, hay catolicismo popular que, o sea, acaso es lo mismo dentro de las mismas provincias o estados de un país, o con respecto a los distintos grupos étnicos, etcétera, o incluso hay quienes hablan del catolicismo popular latinoamericano, entonces sería todo esto muy parecido y este tipo de generalizaciones para nosotros como antropólogos son francamente sospechosas, ¿no es cierto? Entonces, en esta perspectiva, nos parece muy interesante rescatar el concepto de cultura y de subcultura, o de cultura nacional también, pero también subculturas locales, etcétera, que trabaja la Escuela de Cultura y Personalidad,
que es un trabajo interdisciplinario entre psicólogos y antropólogos de la escuela norteamericana, y con todo respeto a los amigos que les parece que Pierre Bourdieu es único, les sugiero que revisen el libro de Linton, Cultura y Personalidad, y van a ver que el concepto ese de hábitus que emplea Bourdieu se parece mucho al concepto de personalidad básica, personalidad de estatus, personalidad de clase que describe Linton. Es un breviario de Fondo de Cultura Económica de México que está en línea, ¿no? Simplemente lo puede buscar y revisarlo, y toda la producción, por supuesto, de la Escuela de Cultura y Personalidad. Entonces, en esa perspectiva nos parece útil esta definición de Melville Herkovitz. Podríamos decir que las diferencias individuales en las creencias o en el comportamiento de personas que pertenecen a un subgrupo o comunidad local dentro de una sociedad particular están sumidos en los consensos que caracterizan las subculturas de dos grupos, y de este modo hacen posible distinguir los unos de otros en los términos sus patrones típicos de pensamiento y conducta. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba haciendo una observación en San Cristóbal, Las Casas, en Chiapas, porque vino el Papa Francisco. Entonces estuve hablando con un ladino o mestizo de San Cristóbal, y le pregunté si iba a ver la misa por televisión que estaba dándose en este momento el Papa, ¿no? Ahí en San Cristóbal. Y él me contestó: de ninguna manera no voy a ir. Y es más, me dijo, yo tengo un boleto para entrar a la misa del Papa Francisco. Entonces quedé así, como quien dice, y le dije: ¿de veras? Sí, sí, acá lo tiene. Y me lo mostró al boleto de entrada. Pero no voy a ir, me dijo. Ah, bueno, dije, entonces usted es católico, pero no va a ir a esta misa del Papa, que es el jerarca de la iglesia, que te tiene para entrar. Dijo: no voy a ir porque van a hablar en lenguas, o sea, van a hablar en lenguas indígenas. Evidentemente, Francisco quería, en esta misa que dio en San Cristóbal, Las Casas, frente a la cripta que guarda los restos de Samuel Ruiz, el obispo que impulsa la teología india en Chiapas y en América Latina, van a hablar en lenguas. Para él, desde una perspectiva racista, él se definía como católico, pero se sentía totalmente marginado por esto. Entonces, este católico ladino, mestizo, etcétera, tenía evidentemente una concepción muy específica, muy concreta de lo que él quería, de lo que para él era compartir sus creencias, etcétera, y en ese contexto no quería usar el castellano como lengua ritual, y de ninguna manera se iba a sentir identificado con el uso en celtal, solsil, chol, tojolabal, etcétera, que él sabía que se iba a hacer. O sea, era su sistema religioso, su sistema ritual, simbólico, mítico, y los especialistas religiosos que él tenía, desde su subcultura no se sentía de ninguna manera identificado con esos sacerdotes que iban a estar, sacerdotes indígenas que iban a estar hablando en lenguas indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, en definitiva, debemos entender que hay los sistemas religiosos son distintos, específicos, y si usáramos estos conceptos genéricos de campo religioso, etcétera, corremos el peligro de hacer una serie de simplificaciones bastante peligrosas, porque además no es lo mismo ser católico celtal
que católico totonaco, que son los que yo estudio en la Sierra Norte de Puebla, o católico otomí, o que son grupos étnicos del centro de México, o el mismo catolicismo de la cultura ranchera, que son más bien mestizos nacionales mexicanos, de la cultura ranchera de Durango, hacia el norte de México, que no tienen mucho que ver con estos otros, ¿no? Entonces, en definitiva, el concepto de subcultura es un concepto sumamente útil para entender realmente cuál es el sistema mítico ritual simbólico, y de lo contrario, si comenzamos a usar categorías genéricas, corremos el peligro de hacer una serie de simplificaciones que no toman en cuenta la realidad de los grupos que estamos estudiando. Entonces, este es el punto, esta es la razón por la cual, aunque sea paradójico, podemos decir que no estudiamos religiones, sino que estudiamos sistemas religiosos. Bien, esta es más o menos la idea que nos parecía interesante destacar. Ahora, en la próxima sesión, vamos a entrar a trabajar sobre los componentes de este sistema religioso. Habíamos señalado que era un sistema mítico ritual simbólico desarrollado por un conjunto de especialistas religiosos y articulado o participando en un sistema cultural o subcultural. ¿Por qué digo articulado o participando? Porque debemos entender también que cada un grupo concreto tiene sus especificidades, ¿no? Y esto es clave para este manejo conceptual. Bueno, seguimos, hacemos un pequeño corte y seguimos con la próxima sesión.